El sonido de un teléfono cayendo al suelo retumbó en la habitación. Algo había cambiado. Pablo se quedó allí, paralizado, mirando la pantalla iluminada del dispositivo, con el corazón latiendo desbocado. ¿Cómo había llegado a este punto? La luz cálida de la tarde se filtraba por las ventanas, pero el aire parecía denso, pesado, como si la misma atmósfera se hubiera encargado de envolverlo en una niebla emocional. En sus manos, el mensaje devastador de Laura. No podía creer lo que leía. Había sido todo una mentira, un juego que había jugado sin darse cuenta. Su mente se resistía a aceptar la cruda verdad. ¿Por qué?, pensó, mientras sus ojos recorrían las palabras una y otra vez, sin encontrar respuestas. La oscuridad de la noche envolvía la ciudad, y Pablo no podía sacudirse la sensación de que todo lo que había conocido estaba desmoronándose a su alrededor. Se levantó de la cama, sus pasos lentos, como si el peso del mundo lo estuviera arrastrando. El teléfono aún en su mano, decidió caminar hacia la ventana, mirando las luces de la calle que parpadeaban en la distancia. ¿Cómo podía Laura hacerle esto? La traición se filtraba en su mente como un veneno, y no encontraba respuestas. ¿Todo esto fue una mentira?, se preguntó en voz baja, temeroso de que la respuesta fuera sí. ¿Era capaz de seguir adelante? La madrugada llegó sin piedad, y Pablo seguía despierto, incapaz de encontrar paz. La pantalla de su teléfono brillaba débilmente en la penumbra de la habitación, como un faro de dolor. Pensó en todo lo que había compartido con Laura, en los momentos que creía eternos, ahora convertidos en recuerdos vacíos. Cada palabra que leía en el mensaje era una cuchillada directa a su confianza. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, buscando respuestas en el silencio. ¿Por qué no lo vi antes?, se preguntó, atrapado en la confusión. ¿Cómo no se dio cuenta de que todo lo que había creído era falso? La ansiedad se apoderaba de él cada vez más, y no podía entender cómo un amor podía desmoronarse tan fácilmente. Con el amanecer apenas asomando, Pablo decidió salir a caminar. Necesitaba despejarse, aunque fuera solo por un momento. Las calles estaban vacías, la ciudad dormía mientras él caminaba sin rumbo fijo. Cada paso lo alejaba un poco más de la pesadilla que vivía. Pensaba en lo que le diría a Laura si la veía, si podía confrontarla, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo enfrentarse a alguien que había roto todo lo que él creía? Su mente no dejaba de girar en círculos, atrapada entre el dolor de la traición y el miedo a la confrontación. ¿Y si ella no siente lo mismo?, pensó, mirando las calles solitarias que se extendían ante él, como un reflejo de su propia soledad. El paso del tiempo se sentía difuso, como si las horas se hubieran estirado infinitamente. Pablo regresó a su apartamento, donde la soledad lo envolvía nuevamente. Se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a despertar, pero él se sentía más perdido que nunca. Sus pensamientos eran un caos, una mezcla de amor, dolor y confusión. Debería enfrentar la verdad, aunque eso lo destruyera por completo. O tal vez era mejor seguir ignorando lo que había sucedido. Una parte de él quería gritar, liberarse de todo, pero la otra temía lo que vendría después. Se preguntó si alguna vez sería capaz de sanar o si quedaría atrapado en el dolor para siempre. ¿Es esto el final?, se preguntó, con el corazón apesadumbrado. El viento cortante de la madrugada azotaba la cara de Pablo mientras corría por las calles vacías. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la ciudad, y sus respiraciones eran cada vez más rápidas. Algo en su interior le decía que debía encontrarla,
que debía enfrentarse a Laura antes de que todo se desmoronara aún más. Las luces de la calle parpadeaban como si intentaran guiarlo, pero su mente estaba nublada. Su objetivo claro, confrontar la verdad. Cada paso lo alejaba del dolor, pero lo acercaba a una revelación aún mayor. ¿Qué secretos guardaba Laura? Algo dentro de él ya no confiaba en ella, pero necesitaba ver la verdad con sus propios ojos. En un giro inesperado, vio una figura a lo lejos. Era ella, Laura. La persecución terminó cuando Pablo alcanzó a Laura, parada bajo una farola parpadeante. Los dos se miraron por un largo momento. El silencio se apoderó del aire entre ellos. ¿Por qué?, le preguntó Pablo, su voz llena de desesperación y rabia. Laura no respondió de inmediato. Sus ojos evitaban los de Pablo, y su cuerpo se mantenía rígido, como si estuviera esperando algo. El frío nocturno parecía envolverlos, intensificando el sentimiento de alienación. Pablo sentía cómo su corazón latía con fuerza, temiendo lo que podía venir. ¿Por qué me mentiste?, repitió con más fuerza, pero Laura se mantenía en silencio. Al final su mirada cayó hacia el suelo, el dolor de las palabras no dichas flotando entre ellos. La tensión aumentó cuando Pablo sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio a un hombre acercándose rápidamente. Era un desconocido, pero su mirada era feroz. ¿Crees que puedes hacerle frente a Laura?, dijo el hombre, su tono frío y lleno de amenaza. Pablo intentó mantener la calma, pero su cuerpo estaba tenso, preparado para cualquier cosa. La figura del hombre se acercaba con pasos firmes, y la atmósfera se volvió aún más pesada. La figura del hombre se iluminó brevemente por una luz distante, y Pablo reconoció su rostro. Marek, un antiguo enemigo. No has aprendido nada, ¿verdad?, murmuró Marek con una sonrisa burlona. La amenaza de su presencia era palpable, y Pablo no podía evitar preguntarse qué quería de él ahora. Pablo no podía creer lo que estaba viendo. Marek, un hombre que había conocido hace años y que nunca había olvidado, ahora estaba de pie frente a él, como un espectro del pasado. La verdad golpeó a Pablo como un martillo, y la conexión de Marek con Laura se hizo evidente. Ella te ha estado usando, Pablo. Todo esto es parte de algo mucho más grande, dijo Marek, sus palabras cargadas de amargura. El aire alrededor de ellos parecía volverse denso, casi pesado. A medida que Marek hablaba, Pablo sentía una parte de su mundo desmoronarse. ¿Qué había estado ocurriendo entre ellos dos? Tienes que elegir, Pablo, continuó Marek, su voz suavizada por la gravedad de lo que estaba diciendo. O te enfrentas a la verdad, o todo lo que amas se desvanecerá. Pablo sentía el peso de la decisión que tenía que tomar. ¿Debería enfrentarse a Marek y Laura, aunque eso lo destruyera aún más? ¿O debería huir, buscando consuelo en la ignorancia? El dilema lo consumía, pero algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante. No podía permitir que su vida siguiera siendo una mentira. Decidió que, sin importar el costo, debía descubrir la verdad, aunque eso significara perderlo todo. La determinación se encendió en sus ojos, y su cuerpo se preparó para lo que venía. Voy a enfrentarlos. No puedo seguir viviendo con este dolor, murmuró para sí mismo. La idea de confrontar todo lo que había temido lo llenaba de un miedo indescriptible, pero también de una resolución inquebrantable. El juego acababa de empezar. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y morados. Pero Pablo no podía disfrutar de la calma que le ofrecía el atardecer. Había algo extraño en la forma en que Laura lo miraba, como si ocultara algo detrás de su suave sonrisa. Cada palabra que salía de su boca parecía medida, cuidadosamente pensada. ¿Estás seguro de que quieres saberlo todo?, le preguntó.
su voz temblando ligeramente. Pablo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero lo ignoró. A lo lejos, la figura de Marek estaba observando. Con una calma inquietante, había algo que no cuadraba. El ambiente se sentía pesado, y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba en silencio. Algo no estaba bien, pero ¿qué era? Pablo no podía entenderlo aún. La conversación entre Pablo y Laura se alargaba, pero las palabras se sentían cada vez más vacías. Laura intentaba calmarlo, pero sus gestos nerviosos no pasaban desapercibidos. No tienes que hacer esto, Pablo. A veces la verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas, dijo, mientras se acercaba lentamente a él. Las manos de Pablo estaban sudorosas, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Quiero entender, Laura. Necesito saber si me amas o si todo esto ha sido una mentira, respondió, su voz quebrada. Pero, a pesar de la sinceridad en sus palabras, una parte de él comenzaba a dudar. Un parpadeo en los ojos de Laura, un leve titubeo en su voz, despertó en Pablo una sensación inquietante. ¿Realmente puedo confiar en ti?, pensó, sin atreverse a formular la pregunta en voz alta. La conversación comenzó a tomar un giro más oscuro cuando Pablo mencionó a Marek. Lo vi ayer, estaba observándonos desde lejos, dijo con firmeza. Laura se tensó al instante, sus ojos evitando los de Pablo. No tienes idea de lo que Marek es capaz de hacer. Él no es lo que parece, respondió ella rápidamente, casi demasiado rápido. Pablo la miró fijamente, sus dudas multiplicándose. ¿Qué estás ocultando?, pensó, su desconfianza creciendo con cada palabra. Marek nunca fue una amenaza hasta que tú llegaste, continuó Laura, y aunque su voz intentaba sonar calmada, Pablo podía ver la lucha interna en su mirada. ¿Es todo esto una mentira?, se preguntó, la duda instalada profundamente en su corazón. De repente, todo cambió. En un movimiento rápido, Laura se adelantó y sin previo aviso lo besó. Pablo quedó paralizado, sin poder reaccionar ante el gesto inesperado. Sus labios eran fríos, como si no pertenecieran a la persona que él había conocido. Cuando se separaron, la expresión de Laura se había transformado en una máscara vacía. No podía seguir ocultándolo. Pablo, Marek tiene razón, susurró, casi como si ya no le importara. La realidad golpeó con fuerza, y el mundo de Pablo se hizo pedazos. ¿Qué? Fue todo lo que pudo decir, todo lo que había creído, todo lo que había sentido. Ahora parecía un sueño roto, una traición insostenible. Pablo retrocedió, su cuerpo temblando mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. La traición estaba completa, y no había marcha atrás. Su mente se nubló con pensamientos confusos, pero algo dentro de él empezó a despertar. No puedo quedarme aquí, no puedo permitir que me destruyan más, pensó. Sin palabras, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida del parque. El eco de sus pasos, en el asfalto vacío, era lo único que acompañaba su angustia. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía claro qué. La determinación en su interior crecía, alimentada por el dolor y la ira. El amor había sido una mentira, y ahora solo quedaba el camino hacia la venganza o la redención. El aire estaba quieto, y el mundo parecía haberse detenido. Pablo caminaba sin rumbo, procesando la magnitud de la traición que acababa de descubrir. El sonido de sus pasos sobre el suelo era lo único que rompía el silencio, pero en su mente, un torrente de pensamientos chocaban entre sí. ¿Cómo pudo hacerme esto?, pensó, mirando la ciudad que ya caía en la oscuridad. Se detuvo por un momento, el frío de la noche entrando en su piel. La luz de la farola cercana iluminaba su rostro, revelando la lucha interna que lo atormentaba.
En su mente, un eco resonaba. Algo en el comportamiento de Laura no había estado bien desde el principio. Algo había quedado oculto, y ahora, finalmente, la verdad comenzaba a revelar su rostro. ¿Por qué no lo vi antes?, se preguntó, el miedo a la verdad comenzando a consumirlo. Las imágenes del pasado empezaron a aparecer en la mente de Pablo como flashes. Recordó el primer encuentro con Laura, su mirada cautivadora, las promesas que le hizo. Sin embargo, algo más estaba presente, algo que no había visto en su momento. En su memoria se mezclaban escenas de momentos felices y otras más oscuras. Recordó una conversación en la que Laura había mencionado a Marek, pero de manera ambigua. Marek es parte de mi vida. Pablo, no lo entiendes, pero es necesario, dijo Laura en aquella ocasión, sus ojos evitando los de él. Ahora, en la quietud de la noche, Pablo entendía la verdad. Marek no era solo una figura del pasado de Laura, había sido una pieza clave, y él solo había sido una distracción. La revelación era como un golpe, cada recuerdo ahora teñido de una oscura traición. Pablo se dirigió hacia la casa de Laura con una determinación que nunca antes había sentido. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta, y un frío inexplicable se apoderó de su cuerpo. Entró sin hacer ruido, el sonido de su respiración resonando en la oscuridad. Laura estaba sentada en el sofá, mirando al vacío, como si ya supiera que él llegaría. «Sabes lo que voy a preguntar, ¿verdad?», dijo Pablo, su voz grave. Laura levantó la mirada sin sorpresa, pero con una calma inquietante. «Sí», respondió, su tono firme pero vacío. No había dolor en sus ojos, solo una fría aceptación. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Pablo, sus palabras llenas de dolor y confusión. Ella guardó silencio por un largo momento, como si lo estuviera pesando. Finalmente, murmuró, «Porque era lo que tenía que hacer, Pablo». No había otra opción. Laura finalmente reveló la verdad. «Marek siempre estuvo ahí, Pablo. Lo que no sabes es que él me había pedido que me alejara de ti desde el principio. Pero yo no quería. No sabía qué hacer», confesó, su voz temblando ligeramente. «Lo que no entiendes es que lo que estaba en juego era mucho más grande que nosotros. Marek no solo quiere el control de mi vida, sino que siempre ha querido destruir todo lo que tú representas». Pablo, paralizado por la revelación, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Entonces, todo esto fue un juego, ¿verdad?», murmuró, su corazón roto al descubrir que todo había sido una mentira calculada. Laura no dijo nada. El silencio en la habitación fue más ruidoso que cualquier palabra. El verdadero enemigo no estaba fuera de ellos, estaba dentro, entre ellos. Pablo caminó hacia la ventana, mirando al vacío mientras procesaba la verdad que acababa de escuchar. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, se desmoronaba a su alrededor. Así que esto era la verdad todo el tiempo, pensó. La aceptación dolorosa pero liberadora. No había más mentiras, no había más ilusiones. Estaba roto, sí, pero también más consciente que nunca de la lucha que se avecinaba. Laura ya no era la mujer que había amado. Ella misma se había perdido en su juego de traiciones. Y ahora, Pablo entendía que debía seguir adelante, no por ella, sino por él mismo. La rabia, el dolor y la tristeza se mezclaban dentro de él, pero la claridad lo guiaba. El siguiente paso ya no dependía de lo que Laura o Marek quisieran. Era hora de actuar. «Voy a enfrentarlos», murmuró, mientras la determinación volvía a encenderse en sus ojos. El aire estaba cargado de tensión, y el sonido de los pasos de Pablo
resonaba en la calle vacía. La oscuridad se cernía sobre él mientras avanzaba con determinación, sus músculos tensos, preparados para lo que vendría. Las luces de las farolas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que aumentaban su ansiedad. El silencio entre sus respiraciones era denso, casi palpable. Cada paso lo acercaba a la confrontación que sabía que debía enfrentar. La idea de enfrentarse a Marek lo aterraba, pero también le otorgaba una fuerza renovada. Algo en su interior le decía que ya no podía retroceder. El destino estaba a punto de alcanzarlo. Esto se acaba hoy, pensó, sintiendo cómo el corazón le latía en el pecho, mientras la distancia entre él y su enemigo se reducía. La confrontación comenzó cuando Pablo vio a Marek esperándolo frente a una vieja casa abandonada. Marek sonrió con calma, sus ojos fríos y calculadores. «Sabía que llegarías. ¿A qué vienes ahora, Pablo?», dijo, su voz llena de desdén. Pablo lo miró fijamente, el odio y la desesperación reflejados en sus ojos. «Vengo a terminar lo que empezaste», respondió, su voz tensa. El aire estaba pesado, cada palabra cargada de años de tensión acumulada. La violencia de los enfrentamientos pasados se palpitaba en el aire, y Pablo sentía que su cuerpo estaba a punto de estallar. Marek rió, y su risa resonó en la noche como una amenaza. «¿Crees que puedes detenerme?», dijo, sus palabras afiladas como cuchillos. Pablo respiró hondo, preparado para la batalla. De repente, todo cambió. Un ruido sordo rompió el aire, y antes de que Pablo pudiera reaccionar, vio a Salomón caer al suelo, herido gravemente. La sorpresa lo paralizó, y el terror se apoderó de su corazón. «¡No!», gritó Pablo, corriendo hacia el mentor caído. «Salomón, AG-50, Male, Grey Hair, Simple Robes», levantó la mano con un gesto de calma, como si quisiera que Pablo no lo viera tan afectado. «Era el precio que debía pagar», dijo Salomón, su voz apenas un susurro. Pablo se detuvo, el miedo y la rabia llenándolo. «¿Por qué, Salomón? ¿Por qué te arriesgaste por mí?», preguntó, su voz quebrada. Salomón sonrió débilmente. «Porque tú eres lo único que puede salvar este mundo, Pablo. Tienes que ser fuerte ahora. No dejes que su maldad reine». El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Pablo, consumido por la ira y la tristeza, se lanzó hacia Marek. «Esto termina ahora», gritó, sus puños chocando contra la carne de Marek. Marek, sorprendido por la ferocidad del ataque, retrocedió, pero rápidamente se recompuso. «Eres débil, Pablo», dijo Marek, con una sonrisa cruel, esquivando otro golpe. «Nunca entenderás que esto es lo que debía suceder. La debilidad se paga». La furia de Pablo cegaba su juicio, y la rabia lo impulsaba a seguir luchando. Cada golpe era un grito de venganza por Salomón, por su propia vida, por todo lo que había perdido. El sonido de los puños chocando y el rugido de Marek llenaban la noche. El enfrentamiento estaba llegando a su punto final. Cuando todo terminó, Pablo estaba de rodillas, su cuerpo agotado y cubierto de heridas. Marek yacía en el suelo, derrotado, su rostro marcado por la confrontación. El silencio después de la tormenta era abrumador. Pablo respiraba con dificultad, pero en su corazón una chispa de claridad comenzaba a prender. Así que esto era lo que debía hacer todo el tiempo, pensó, mirando al hombre derrotado a sus pies. La verdad había salido a la luz, y la justicia, aunque costosa, había sido alcanzada. Salomón no estaría allí para verlo, pero Pablo sabía que su sacrificio no sería en vano. «Es hora de seguir adelante», se dijo, mientras se levantaba lentamente, decidido a enfrentar lo que viniera después. La quietud que siguió a la tormenta era asfixiante.
El sol ya se levantaba, tiñendo el cielo con su luz suave y cálida, pero Pablo se sentía atrapado en la penumbra de sus pensamientos. El mundo había cambiado, pero la calma no traía consuelo. A lo lejos, el viento soplaba suavemente, despejando las cenizas de lo que había sido la lucha. En su pecho, el eco de los gritos aún resonaba, y la fragancia del aire fresco no lograba disipar el dolor. Los pasos que antes daban esperanza, ahora se sentían vacíos. Todo lo que conocía se ha ido, pensó Pablo, observando la ciudad despertar mientras él se quedaba atrapado en su propia reflexión. La verdad, por fin, había salido a la luz, pero con ella vino la pérdida de todo lo que había amado. El sol seguía ascendiendo, pero para él, todo parecía haber quedado en sombras. Pablo caminaba solo por las calles, cada paso era un susurro de su conciencia. Recordaba los momentos compartidos con Salomón, las palabras de sabiduría que le habían guiado. Y ahora todo parecía lejano. ¿Valió la pena?, se preguntaba en su mente, mientras los ecos de su sacrificio le golpeaban el corazón. En sus recuerdos, podía oler la tierra mojada después de la lluvia, escuchar la risa de Salomón en la distancia. Todo eso ahora parecía un sueño irreal. La verdad duele, pero ahora estoy despierto, pensó, mirando las sombras que se alargaban a su paso. La vida seguiría, pero ya nada sería igual. Sabía que la lucha no había sido en vano, pero el precio era más alto de lo que había imaginado. De repente, una figura familiar apareció frente a Pablo. Era Laura, su rostro marcado por el tiempo y las cicatrices de la batalla interna que ambos habían enfrentado. «Lo siento, Pablo», dijo ella, su voz suave, llena de arrepentimiento. Pablo la miró, su dolor todavía fresco, pero algo dentro de él comenzó a calmarse. «No sé si puedo perdonarte, Laura, pero tampoco puedo seguir arrastrando este peso», respondió. El aire entre ellos estaba cargado de silencio. Pero en ese momento, Pablo comprendió que ya no se trataba de venganza. Era el momento de dejar ir, aunque la herida nunca sanara completamente. La paz llegaba lentamente, como la luz del amanecer después de una tormenta. Pablo se sentó en el banco del parque, mirando el horizonte mientras las últimas palabras de Salomón resonaban en su mente. La verdadera fuerza proviene de lo que superamos, Pablo, no de lo que perdemos. Esa frase ahora cobraba un significado profundo. Salomón había sido el faro que lo guió en la oscuridad, y aunque ya no estaba allí, su legado permanecía. «Ahora entiendo, maestro», susurró Pablo, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Sabía que no importaba lo que había pasado. Había aprendido a ser fuerte, no por los demás, sino por sí mismo. La lección de Salomón seguía viva dentro de él, y eso era lo único que necesitaba para seguir adelante. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Pablo se levantó del banco decidido. «Es hora de seguir adelante», pensó, mientras sus pasos lo llevaban hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La ciudad a su alrededor seguía en movimiento, como si nunca hubiera detenido su marcha. «Lo que pasó, pasó. Ya no puedo cambiarlo», reflexionó con una sensación de aceptación en su corazón. La vida había cambiado, pero ahora él también lo había hecho. Con cada paso sentía que algo dentro de él se transformaba. El peso de su pasado ya no lo ahogaba. «Ahora todo depende de mí», susurró, mientras se alejaba hacia un futuro que prometía ser diferente. La calma que seguía al caos era ensordecedora. El sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad, iluminando las ruinas emocionales de lo que había sido. Los ecos de la batalla, tanto internos como externos, comenzaban a desvanecerse. Pablo se encontraba de pie, mirando el horizonte, con las manos en los bolsillos,
sin saber qué quedaba de su vida. Las calles que antes se sentían llenas de propósito, ahora solo parecían vacías, y la gente caminaba sin ver lo que él había perdido. La luz del amanecer era suave, pero no traía consuelo. ¿Valió la pena?, pensó, sin encontrar una respuesta definitiva. El sacrificio había sido grande, y aunque el dolor comenzaba a disminuir, quedaba una sensación de vacío que no podía llenar. Todo había cambiado, pero la verdad seguía ardiendo en su pecho. Con paso lento, Pablo comenzó a caminar, dejando atrás los recuerdos de lo que fue. El sonido de sus zapatos sobre el pavimento era el único ruido que rompía el silencio. Al mirar hacia atrás, vio el rastro de su paso, pero no había arrepentimiento. La vida seguía, como siempre lo hace, y todo lo que había vivido ahora formaba parte del pasado. El fuego de la ira se había apagado, y la niebla del dolor comenzaba a disiparse. El futuro es incierto, pero estoy listo para lo que venga, pensó, mientras sus pasos lo alejaban de todo lo que una vez creyó. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero algo en su interior le decía que la respuesta estaba en el camino por recorrer, no en lo que había quedado atrás. Mientras caminaba, Pablo encontró una carta olvidada en el banco del parque. La abrió y las palabras de Salomón le llegaron como un susurro en la quietud de la mañana. Nunca olvides lo que eres capaz de hacer. El amor es la fuerza que nos impulsa, incluso cuando nos sentimos vacíos. Confía en ti mismo, siempre. Las palabras del mentor se quedaron grabadas en su mente. En ese momento, Pablo comprendió que la lucha nunca había sido por venganza o justicia, sino por la capacidad de encontrar paz en medio de la destrucción. Con una ligera sonrisa, se guardó la carta en su bolsillo, como un recordatorio del hombre que le había enseñado el verdadero significado de la fortaleza. El paso del tiempo era inevitable, y la ciudad seguía su curso, con nuevas caras, nuevas historias. La gente caminaba con prisa, ajena al viaje interno que Pablo había recorrido. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. Ahora veía el mundo de manera diferente, con una claridad que antes no tenía. El amor, la venganza, la verdad, todo había formado un mosaico complejo, que finalmente comenzaba a tener sentido. El mundo sigue, pero yo soy diferente, pensó, con un suspiro de aceptación. Las cicatrices del pasado seguirían ahí, pero ya no las veía como cargas. Eran parte de la historia que lo había llevado hasta ese momento. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Pablo sabía que estaba listo para enfrentarlo. Al final, Pablo se detuvo en la orilla del río, mirando el agua fluir con calma. En su mente, las palabras de Salomón resonaron una vez más. La paz no se encuentra, Pablo, se crea. Con una ligera sonrisa, Pablo comprendió que, aunque el camino hubiera sido difícil, había encontrado la paz en su interior. Ahora entiendo, susurró, mientras el sol brillaba en el agua y el sonido del río se unía al ritmo de su respiración. La lucha había terminado. El futuro era suyo y con él la oportunidad de comenzar de nuevo. La verdad siempre llega, aunque tarde, pensó mientras el sol se alzaba en el horizonte anunciando un nuevo comienzo.